Hola, muy buen día a todos, espero que estén muy bien. Esta ocasión vamos a hablar sobre planeación estratégica, innovación competitiva y rentabilidad empresarial. Esta ocasión vamos a tratar la parte uno. Esto quiere decir que en subsecuentes eh, momentos vendrá la parte 2 y la parte 3. De principio, pues déjenme presentarme. Soy Juan Carlos Carranco Anaya. Estamos aquí en DICOI como consultores. Eh, Tengo alguna experiencia en diferentes cuestiones como consultor, como formador, evaluador, etcétera. Pero bueno, esta es una de mis especialidades, ha sido la planeación. En este proceso que vamos a desarrollar de planeación estratégica e innovación competitiva, vamos a seguir un proceso de planeación. Eh, el objetivo finalmente de todas estas pláticas es facilitar un proceso de análisis que permita a tu empresa identificar soluciones o innovaciones para llegar a tu mercado meta de manera competitiva y rentable. Para esto, la estrategia que vamos a seguir en términos de conocimiento la tenemos aquí en la pantalla. Vamos a hacer un diagnóstico tanto externo como interno para ver cuáles son las condiciones de la parte de la realidad que queremos transformar. A partir de identificar todos estos problemas, vamos a ver las soluciones y finalmente vamos a implementar una estrategia de gestión que nos permita llevar a ejecución nuestras innovaciones o soluciones. Y finalmente, pues vamos a ver en términos de evaluación qué es lo que se ha logrado. Bien, esto lo podemos ver de otra manera en términos de secuencia. La planeación es un proceso de conocimiento de la realidad. ¿Y para qué conocemos la realidad? Pues para poderla transformar en un momento dado, adecuarla a nuestras necesidades. En este sentido, pues partiendo de una realidad uno que aquí vemos, hacemos un diagnóstico que, como ya había mencionado, lo íbamos a hacer tanto en lo externo como en lo interno, identificando problemas, causas, efectos que nos están, esos problemas, impidiendo llegar a nuestros objetivos. Vamos a identificar soluciones, metas, indicadores, y en nuestro plan de gestión pues vamos a nombrar los responsables, el dónde, el cuándo, los requerimientos, todas estas cuestiones que nos van a requerir en términos de evaluación y seguimiento. Si esto lo llegamos a ejecutar, pues definitivamente estaríamos en una nueva realidad, donde ya esos problemas, esos obstáculos habrían desaparecido. En este sentido, en el aspecto de la evaluación, veríamos de acuerdo a nuestros indicadores, a nuestras metas, a nuestros objetivos, si lo logramos alcanzar. Si se logró la innovación, pues seguiría retomar lo que a mediano plazo quedó pendiente. Y si no se logró la innovación o no se lograron todos los objetivos o metas que se habían identificado, pues tendríamos que ver el por qué no se logró y volver a empezar nuestro proceso en términos de diagnosticar por qué no se logró. Y así sucesivamente. En caso de haberlo cambiado, pues habríamos llegado a una nueva realidad. En fin, entonces, nada más con esto quiero explicarles a ustedes que el proceso de conocimiento de la realidad nos permite conocer esa realidad para intentar o poder transformarla de acuerdo a nuestras necesidades. Pero también existe la cuestión de que una vez transformada a una realidad, la realidad es dinámica. Entonces, siempre se están presentando en nuestra realidad una serie de elementos que queremos transformar para vivir mejor, para producir mejor, para vender mejor.
Para poder entrar más de lleno a nuestro tema, vamos a ver un pequeño glosario que tengo aquí en términos de algunos elementos que vamos a considerar durante nuestra plática. Vamos a hablar de la cadena productiva. Cuando nosotros consumimos o elaboramos un producto, cuando llega a nuestras manos como consumidor final, ese producto ya pasó una serie de procesos en diferentes elementos con diferentes actores, desde el abastecimiento de insumos, de los diferentes insumos, maquinaria, equipo, etcétera, hasta llegar al producto final, que puede ser, no sé, un sillón, un shampoo, lo que ustedes deseen. Entonces, todo producto que llega al mercado está dentro de una cadena de producción que nos permite, no sé, desde el algodón en los campos de cultivo, llegar a unos jeans aquí a nuestra tienda preferida. Entonces, para que eso pueda suceder, significó toda una serie de procesos que permitieron a ese algodón venir hasta acá. Ahora bien, vamos a hablar también de la innovación. La innovación, pues, es una serie de procesos que pueden ser técnicos, de mercado, administrativos o financieros, que nos permitan en un momento dado superar una serie de obstáculos que se están dando en nuestra empresa. Las innovaciones están basadas en conocimiento y en generar riqueza en todas estas dimensiones que le he comentado, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. La empresa siempre está afrontando una serie constante de desafíos, lo que implica que debe de implementar soluciones o innovaciones, entendidas estas como la implementación de algo o totalmente nuevo, o bien que es una innovación que se ha realizado a través de modificar elementos existentes ya en nuestro medio. Es necesario como empresa, como seres humanos, siempre estar innovando, implementando soluciones, porque en el día a día siempre nos encontramos con ellas. Sin embargo, como comentaba, nuestras soluciones, nuestro diagnóstico, el análisis de la realidad que queremos transformar, debemos de ubicarlo muy bien. ¿Por qué? Nosotros de principio, como personas, estamos dentro de un lugar donde habitamos, una comunidad, un municipio, un estado, un país, un continente, etcétera. Y debido a ello estamos de alguna manera condicionados por nuestro medio ambiente, por la naturaleza, por la fisiografía, por el clima, por la flora, la fauna. No es lo mismo lo que vivimos aquí en Aguascalientes que lo que vive una persona a orilla del mar o en un bosque de montaña, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros está de alguna manera, nuestro conocimiento, nuestro sentimiento, todo deriva de dónde hemos nacido, lo que hemos estudiado, si hemos viajado o no, etcétera. Pero sobre todo tenemos una impresión dada por esa naturaleza en la que vivimos. Ahora bien, nosotros como seres humanos hemos aprovechado esa naturaleza a través de una explotación personal, industrial, etcétera, de los recursos naturales, a fin de crear los productos, los objetos que necesitamos para nuestro desarrollo. Este sillón, las cámaras, los automóviles, las casas, etcétera, todo se ha desprendido de la naturaleza, una naturaleza que hemos modificado para llegar a esta producción. Y esta producción estamos hablando de procesos económicos. Y en términos de economía también tenemos ciertos indicadores, elementos de análisis, así como los tenemos en cuestión de lo que es el ser humano, la sociedad, la cultura, la política, etcétera. En términos de la empresa, de la economía, nosotros cuando vamos a producir algo,
quiere decir que estamos enfocando que hay alguien que nos va a consumir lo que queremos producir. Y en ese sentido, tenemos un área en la empresa que es el área de mercado, que está conectada con el área de producción para que ésta sepa cuánto hay que producir, el volumen que hay que producir, las condiciones de esta producción, etcétera. Y debe de haber un área administrativa que organice estos procesos, que vea la cuestión financiera, etcétera. Entonces, cuando veíamos hace rato, yo mencionaba que todo producto que estemos consumiendo o produciendo va a estar dentro de una cadena de producción. Bien, esto es para que veamos un poco el contexto de la realidad. Hablábamos del diagnóstico externo y del diagnóstico interno. En este momento vamos a trabajar lo externo. Esto es, acuérdense, veíamos en nuestro primer apartado que vamos a hacer la identificación de las innovaciones de mejora competitiva, pero para hacerlo pues necesitamos primero saber qué es lo que necesitamos innovar. En esta parte vamos a ver los grandes problemas que existen en esos elementos de análisis que mencionaba, o sea, lo que es el medio ambiente, la producción, la economía, el ser humano, la sociedad. ¿Qué es lo externo, lo que nos está rodeando a nosotros, a nuestra empresa? Y vamos a ver a partir de esto externo, a identificar qué puedo mejorar en la producción que tengo o qué puedo innovar en mi producción. Bien, en este sentido, vamos a retomar estos ejes de análisis. Decíamos que hay una parte natural, una parte humana, una social, una económica. ¿Qué es lo que hace a nuestra realidad? De principio vamos a preguntarnos qué es lo más importante en nuestro entorno y en el de nuestros consumidores. Y para ello vamos a orientarnos a través de estos ejes. Como cada persona, cada empresa es singular, es única, la respuesta a esta pregunta va a derivar de la historia personal de cada uno de ustedes, de cada una de sus empresas. Pero en términos generales, digamos, ahorita en nuestro entorno, en el aspecto natural, ¿qué es lo que hay? Bueno, está la parte del cambio climático, está la parte, bueno, también del coronavirus. En lo humano, pues tenemos preocupación por la salud médica, alimenticia, psicológica. Tenemos preocupación por la seguridad personal, por la seguridad económica. En lo social, pues ahorita con estos tiempos, el sentido de pertenencia, la forma en que nos estamos interrelacionando, está cambiando mucho. Hay que hacer una serie de adaptaciones para poder estar al pie y enfrentar todos estos cambios. Igual en lo económico, ¿no? Cuando empieza todo esto de la pandemia, se baja la demanda en el mercado de servicios de donde yo trabajo. Entonces, bueno, quedan varios espacios y todo esto, pero además empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué se puede hacer desde mi perspectiva, desde lo que yo sé, desde mis conocimientos, para poder contribuir con algo a esto? Entonces, aparte de los servicios y productos que estaba yo manejando, yo mismo empecé a sentir problemas por el uso de alcoholes, jabones y todo esto en la piel. Y a través de los conocimientos de etnobotánica que tengo y cuestiones así, me permití hacer una crema para mí, para la familia, que nos ayudara, pero fue una crema completamente de ingredientes naturales, extractos, oleatos de plantas naturales. Y entonces, bueno, se me ocurrió hacerlo, pero personalmente, pero después vi la opción de poder hacer una pequeña empresa a partir de esta idea, y lo que empecé a hacer junto con algunos compañeros que entraron a esta cuestión, pues fue hacer una identificación de este entorno para ver qué era lo que estaban necesitando las personas, porque al final de cuentas nuestro mercado son las personas a las que va dirigido nuestro producto. Entonces
tanto ustedes como yo, como todas las personas, tenemos una serie de intereses, de necesidades en estos diferentes aspectos, en estos grandes elementos que conforman nuestra realidad. Habrá personas que en lo ambiental, en lo natural, pues están preocupadas por el cambio climático, por el uso de químicos dentro de los productos que estamos consumiendo, etcétera. Y entonces, pues tenemos que considerar todos estos elementos para pensar, entonces, ¿qué puedo yo hacer a partir de mis conocimientos, de mis capacidades, de mis recursos, para poder atender esa demanda que existe en este momento y mejorar mi rentabilidad? Y entonces, pues aquí tengo dos opciones. O puedo adaptar mi producción actual o puedo hacer una innovación. En el caso personal, por un lado yo adapté lo que eran mis servicios en términos de evaluación, de certificaciones y todo esto a cuestiones digitales por el impedimento de las formas presenciales. Y por el otro lado, pues empecé a desarrollar estos productos para la piel. Una vez que identifiqué que podía hacer alguna crema, algunos productos para la belleza, el cuidado de la piel, empecé a investigar cuál era esa cadena en donde estaba empezando a competir. Entonces, ¿quiénes iban a ser mis proveedores de los insumos, de los envases? Bueno, yo tengo la proveeduría, estoy comercializando una miel que viene de la selva de Calakmul en Campeche. Y dije, bueno, tengo ingredientes aquí en las comunidades tengo conocidos que me pueden proveer de ciertas plantas, yo tengo jazmín, etcétera. Y entonces empecé a ver cuál era la cadena en la que yo estaba empezando a participar y que me iba a permitir llegar a ese consumidor final. ¿Para qué me sirve toda esta información de la cadena? Lo que pasa es que a través de lo que yo puedo poner en el cuadro que veíamos anteriormente sobre la localización, de dónde están mis proveedores, el consumidor, etcétera, puedo establecer una serie de mapas, por ejemplo, este de mapa de flujo geográfico, donde puedo ver los diferentes proveedores que tengo y cuáles son los más accesibles, los que me van a dar mejor precio, etcétera, etcétera. Así, en todos los, por ejemplo, también puedo ver cómo va subiendo el valor de un producto que voy a consumir entre un intermediario, otro, entre un abastecedor, etcétera. Entonces, conocer quién va a ser mi proveedor, quién va a ser mi consumidor final, el intermediario que va a hacer que mi producto llegue a ese consumidor, etcétera. Es necesario, no es suficiente con saber que quiero producir cremas. Tengo que saber cómo voy a conseguir los elementos para producirlas y cómo voy a hacer llegar mi producto al mercado. Y de principio, claro, que mi producto esté para satisfacer necesidades de mi mercado. Si ya identifiqué cuál va a ser mi producto, pues tengo que hacer un análisis del consumidor. ¿Quién me va a consumir ese producto? Para ello puedo realizar una serie de encuestas, una encuesta que me permite identificar ese consumidor realmente, por ejemplo, cuál es su edad, cuál es su nivel de estudios, cuál es la preferencia en términos de lo que hay en el mercado de cremas, porque cumpla cierto tipo de cremas, cuál es la presentación que prefiere. En fin, información que me sea útil para yo poder diseñar mi producto, la presentación de mi producto, su capacidad, porque hay gente que prefiere una crema muy manejable para el bolsillo y hay gente que prefiere un tarro grande de crema. Entonces, yo tengo que hacer un análisis a través de estas encuestas de qué es lo que puede estar prefiriendo en este momento mi mercado meta, o sea, las personas que van a consumir mi producto. Bien, esto es para el análisis del consumidor, pero mi producto también va a entrar a una competencia.
hay otras personas, otras empresas que están produciendo cremas para el cuerpo, por ejemplo. Entonces tengo, este no es el caso de lo que están viendo en pantalla, les estoy platicando mi caso. Entonces tengo que ver qué otras empresas, qué otras marcas están ofreciendo un producto similar al que yo quiero vender, al que yo quiero producir. Y no nada más saber, quiero saber cuál es el nombre, cuál es la presentación que están utilizando, en dónde lo están vendiendo, no sé, una serie, la garantía, si tienen, etcétera. Entonces, yo tengo un cuadrito que me permitiría poder ir concentrando esta información. Ya sé quién va a ser mi consumidor, ya sé quiénes son mis competidores. Ahora, en este cuadro, lo que vamos a ver es cómo voy a hacer llegar yo a mi consumidor o al intermediario, al que sea mi consumidor final para mí, en el eslabón de la cadena. ¿Cómo voy a hacer llegar a esa personalidad mi producto? ¿En qué cantidad? ¿Con qué costo? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué condiciones? Etcétera. Entonces, una vez que yo ya tengo este panorama, yo ya sé que mi producto crema va a ser un producto que voy a elaborar específicamente con elementos naturales que no estén afectando al medio ambiente, que es a lo que se pretende cuidar, que impacten la salud de las personas en términos de que no tengan elementos químicos que dañen su piel, sino más bien que contengan elementos naturales, extractos, oleatos de plantas como el jazmín, la canela, la hierbabuena, la naranja, etcétera, que vienen a fortificar la piel, a producir más colágeno, a destruir los antioxidantes que encontramos en el medio ambiente. Entonces, pero ese producto que yo estoy diseñando no va a ser para un mercado general, va a ser para un segmento de mercado que sí está cuidando, que sí está previniendo problemas desde dermatitis, de contaminación del medio ambiente, pues del clásico y natural envejecimiento que tiene nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, a partir de estos análisis, yo voy a definir ya cuál va a ser mi producto. Va a ser una crema que esté en relación a lo que hay en el mercado. Yo voy a ver que este producto, cómo se está ofreciendo en el mercado. Ya decía que pues muchos productos tienen muchos elementos químicos que en vez de procurar la salud, pues vienen a perjudicarla. Y vamos a ver cómo nos está solicitando el producto el mercado meta, que yo ya mencionaba, pues que era una producción orgánica, sustentable, ambientalmente amigable, etcétera. Entonces, ahora lo que yo tengo que ver va a ser cuál es la brecha entre lo que yo estoy produciendo y lo que me está solicitando el mercado meta. Vamos a pensar que yo estaba produciendo una crema X comercial, y ahora con todo esto de la pandemia, pues tengo que ver qué es lo que me está solicitando ese mercado meta. Y eso lo sé a través de ese análisis externo que hicimos en términos de los ejes ambientales o natural, del eje económico, social, humano, donde identificamos las necesidades que tenemos las personas en este momento también. Y con ello identificamos ese producto que podríamos llegar a ofrecer. Bien, entonces ahorita lo que tendríamos que ver nada más es la brecha entre lo que estamos produciendo, o a lo mejor no hay brecha porque como en mi caso no tenía muchos elementos físicos, recursos físicos para la producción de crema, entonces hubo que empezar del todo. En el caso de los servicios de capacitación, de formación, de evaluación, pues ahí sí se estaba ofreciendo de manera presencial, el mercado lo estaba solicitando de manera más bien en línea y pues la brecha era poder
igualar esto que nos estaba solicitando el mercado. Bien, entonces, en esto de la brecha podemos identificar bien en qué área de la empresa o a qué proceso productivo está asociado el cambio que debemos de hacer para llegar a nuestro mercado meta. Acordémonos que de principio distinguimos que la empresa tiene 4 grandes áreas: el área de mercado, el área de producción, el área administrativa, organizativa y el área financiera. Entonces, nosotros podemos ubicar muy bien las modificaciones, las soluciones, las innovaciones que se tienen que hacer en cada una de las áreas. Acordémonos que la empresa es como una mesa, un banco. Tiene 4 patas, y si alguna de esas patas no está bien, por lo general tiende la gravedad a llevarlo al suelo. Así es la empresa. Si alguna de las áreas de la empresa no está bien, pues por lo general esa empresa va a tener problemas para poder fortalecerse, para poder seguir adelante. Bien, entonces yo creo que esto es uno de los grandes cuestiones que tenemos que hacer, partir de poder analizar nuestro entorno. Muchas veces se nos olvida que nosotros, a pesar de que no sabemos de dónde provienen muchos de los insumos que estamos utilizando en nuestra producción, estos provienen de esa naturaleza, de nuestro medio ambiente, y que de alguna manera los tenemos que procurar, tenemos que cuidarlos y saber, conocer cómo podemos utilizarlos. Lo mismo es dentro de la empresa. Uno de los grandes recursos que tenemos en la empresa es el ser humano. Nosotros mismos como seres humanos tenemos una serie de particularidades, de genialidades. Somos un tesorito. El problema es que a veces nos fijamos más en las cuestiones negativas de las personas, de nosotros mismos, que en las cuestiones positivas. Entonces, yo creo que todo esto del diagnóstico es un ejercicio para poder enfocar de diferente manera nuestra realidad. En ese sentido, si queremos cambiar esa parte de la realidad donde existimos, tenemos que ser conscientes, primero, de que la tenemos que conocer, de que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Muchas personas piensan que así como tenemos la necesidad de ir a comer, vamos, comemos, las necesidades empresariales se pueden resolver en lo inmediato. Hay cosas que se pueden resolver en el muy corto plazo, otras en el mediano plazo. Pero lo que sí es cierto es que si no iniciamos este proceso de planeación, este diagnóstico, nunca vamos a saber cuáles son las necesidades que podemos como empresa poder enfocar para salir adelante. En ese sentido, recordemos, nuestro mercado meta es algo importante. A veces nosotros nos vamos por el volumen de producción. ¿Cuánta crema voy a producir? ¿1 tonelada, 2 toneladas? No, o sea, está bien saber, de acuerdo al análisis de mercado que hicimos, cuánto es lo que nos está demandando o cuánto es lo que podríamos introducir al mercado. En nuestro caso, vimos que había bastante mercado, bastante crema en el mercado a un precio pues bastante económico, pero que en general no venían a aportar al cuerpo, a la piel, lo que nosotros como personas, como seres humanos, necesitábamos ahorita de protección. Entonces lo que hice fue restringir ese mercado a un nicho de personas que están más conscientes del cuidado de su piel, de la salud, etcétera, y enfoqué mi volumen de producción a ese mercado al que estoy orientando estas cremas. En este sentido, pues
tuve que hacer una serie de cambios internamente en la empresa, pero bueno, por el día de hoy creo que espero no haya sido muy aburrida esta primera parte de la plática y espero tener la suerte de verlos en nuestra próxima sesión. Les deseo muy buen día, mucho ánimo y siempre que haya un nuevo amanecer y que nosotros estemos en él, pues ya es una gran ventaja competitiva. Soy Juan Carlos Carranco Anaya, a sus órdenes, director en Planea tu Desarrollo. Mis datos de contacto, el teléfono de la oficina es el 449-918-6306. El teléfono celular a sus órdenes es el 449-150-8958. Nos encuentran a través de WhatsApp en estos números y a través de Facebook en Planea tu Desarrollo. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que esto sea de utilidad en su desarrollo. Que tengan muy bonito día. Hasta luego.